Un disclaimer o una aclaración. No soy de pensamiento de izquierda. Yo creo que ustedes eso pues lo pueden constatar muy claramente porque este canal precisamente lo que hace es denunciar todo lo que el maligno ha logrado a través de esta doctrina política. Más sin embargo, su opuesto, que es, digamos, en este caso el tema del capitalismo, pues tampoco vamos a pontificar de él porque tiene muchas fallas. Menos defectuoso, menos maligno, pero igualmente tiene muchas fallas, que es lo que vamos a ver hoy. En este video vamos a adentrarnos a la dimensión mental, vamos a tratar uno de sus ejes temáticos que es la batalla económica. Y dentro de esa batalla económica, uno de los temas, de los macrotemas, es el tema de las cuestiones macroeconómicas. Y dentro de esas cuestiones macroeconómicas, pues vamos a ver lo que es el capitalismo hoy en día. Vamos a ver esos 7 pecados, 7, que tiene el capitalismo y que básicamente hacen también de este un sistema muy imperfecto, no tanto como el del comunismo, pero que esa mezcla de esos dos, de las fallas de uno y del todo de otro, es lo que hoy en día podemos llamar globalismo y es lo que hoy en día se ha convertido en todo, menos algo bueno que busque el bienestar y el bien común de las personas. Entonces, sin más, arranquemos ya. El primer pecado del capitalismo es la desigualdad. La desigualdad que vemos cada día más acentuada. Y pues un ejemplo claro de ello es la pandemia. A partir de la pandemia se acentuó mucho más la diferencia y la desigualdad. Y la misma perversa Agenda 2030 prevé promover y llevar a los gobiernos a través de la ONU y todos estos organismos globalistas la propuesta que ya está sonando en Colombia y en muchos otros países del ingreso mínimo vital, que lo único que pretende es igualar en miseria a toda la humanidad. El segundo pecado del capitalismo es la corrupción. La corrupción que se da básicamente cuando este se junta con el Estado y pues se da todos estos temas de coimas, de comisiones, de contratación con sobrecostos, bueno, todo el tema que ya conocemos especialmente hoy en día en Colombia. Pero lastimosamente esta corrupción siempre se lleva el dinero de los más pobres. Ustedes nunca van a ver que de la nómina de los congresistas o de la nómina de los políticos hubo que descontarle tanto o se quedaron sin dinero para sus pagos porque se robaron tal y tal dinero o se perdió con la corrupción tanto. No, siempre es el dinero de los pobres y es el dinero de los más necesitados. El tercer pecado del capitalismo es el consumismo. El consumismo que tiene básicamente dos factores preponderantes dentro de este pecado y es lo salvaje, que básicamente es vender productos y servicios a toda costa sin importar la salud física y mental de los pueblos, de las personas o de las sociedades o de sus propios clientes. Y el segundo componente es lo relacionado a lo que es depredador. O sea, que por satisfacer demandas no importa destruir medio ambiente, no importa explotar laboralmente las personas, simple y llanamente para poder llevar esa demanda a feliz término. Entonces, esa es la parte de este componente que está totalmente desprovisto del tema de responsabilidad social con los pueblos. El cuarto pecado del capitalismo es la explotación y sobre todo la explotación con fines de eficiencia y la explotación con fines de productividad. Se da en países con
temas de legislación laboral totalmente carentes de ello. Estamos hablando aquí de ejemplos como Bangladesh o los países africanos, donde prácticamente los derechos y las condiciones laborales mínimas no existen. Este tema de la explotación se ve muy acentuado sobre todo en las principales marcas de productos de manufactura, sobre todo en el tema de ropa, de zapatos. Las principales marcas del mundo son las principales cómplices de esto, y básicamente lo único que busca es eficiencia por encima del tema del capital humano y de los beneficios de las personas. El quinto pecado del capitalismo es que es controlador, y básicamente aquí es donde intervienen grandes capitales y grandes corporaciones para influir la mayoría de veces negativamente en los gobiernos y en los países. Un ejemplo claro de ello fue el tema de la pandemia, donde vimos que los países prácticamente quedaron a merced, a los pies de las grandes farmacéuticas. Hoy en día esas grandes farmacéuticas están totalmente exentas de cualquiera de las consecuencias que trajo esta pandemia provocada y este tipo de vacunación que ha generado unas consecuencias, unos daños colaterales inmensos, pero que de esto nunca hablan ni van a hablar los medios de comunicación. El sexto pecado del capitalismo es la manipulación. Y aquí podemos ver muchas historias en los últimos 100, 200 años, donde básicamente se ha también transgredido a los gobiernos, o los gobiernos han permitido que lleguen este tipo de crisis y que básicamente afecten a millones de personas, a toda una población, crisis económicas que han dejado en la ruina a muchas personas, todo con el fin de acabar siempre con esa clase media que es como la que más incide en la necesidad de dominancia, porque las personas que están ya sometidas a la esclavitud de la pobreza, pues difícilmente se convierten en un obstáculo para estos gobiernos y para este tipo de élites que quieren siempre gobernarlo todo. Crisis como la de 1929, como la del 2008, fueron totalmente provocadas, y de eso también son cómplices los estados y los gobiernos y los organismos multilaterales. Y el séptimo pecado del capitalismo es que es inaccesible. ¿Inaccesible en qué sentido? En que las personas, sobre todo las de menos ingresos, comienzan a ver siempre la posibilidad limitada de tener lo básico, servicios públicos, salud, educación, y todo esto básicamente es porque a través de ese otro pecado que comentamos ahora, que es de la corrupción, siempre van a estar limitados a que los dineros siempre van a estar perdiéndose. Y en el caso de las clases medias, inaccesible porque, por ejemplo, las personas ya cuando emprenden o quieren, por ejemplo, invertir o quieren comenzar a manejar ya una posibilidad de tener su propia empresa y todo lo demás, siempre las condiciones van a ser desfavorables. O sea por el tema de crédito, sea por el tema de financiación, apalancamiento, siempre son cosas que están sujetas únicamente a tener la mayoría de veces capitales enormes que normalmente las personas no son capaces de asumir iniciando cualquier proyecto productivo. Entonces ahí básicamente se ve marcada el círculo vicioso que tiene estas grandes élites para que difícilmente haya un salto de clase media a tener dinero o a compartir esas riquezas inmensas que poseen. En términos generales, todos estos 7 pecados que comentamos, básicamente se puede decir que la mezcla de estos, más todo
el sistema nocivo y destructor que compone el comunismo, es lo que se ha mezclado hoy en día para crear el globalismo. Y lo podemos ver hoy muy claramente cuando vemos que, por ejemplo, hay agendas tan destructivas, pero a la vez tan promovidas como la Agenda 2030 de la ONU, que simplemente lo que busca es destruir la humanidad en todos los sentidos. Basta con que ustedes entren y miren la cantidad de letra bonita, pero basta con que ustedes se den cuenta de las acciones reales para que se den cuenta que hasta el tema de la alimentación lo quieren controlar. Entonces, el mensaje final de este video es: vamos a darle sentido a nuestra fe. La verdadera fe y el sentido de un cristiano no está en simple y llanamente vivir su vida y ya. Yo pienso que básicamente el saber que vamos a un día a morir es darle sentido a esa muerte, en el sentido de que hayamos vivido de rodillas ante las disposiciones del maligno, digamos en este caso con todos los temas económicos que manejan estas grandes élites y todas estas metacorporaciones, o simple y llanamente buscamos la forma de no vivir arrodillados y vivirlo de acuerdo a la divina voluntad de Dios. Entonces, nos queda muy poco tiempo, esta vida es muy corta para simplemente vivir en un estatus, en un confort, cambiarlo por toda una eternidad al lado de Dios. La invitación es esa, a que despertemos y hagamos despertar a los que nos rodean. Sin más, espero que este video haya servido un poco para ver con los ojos del alma esta situación que está llevando por esta batalla económica a la humanidad a un precipicio que muchas veces somos conscientes de él, pero que preferimos seguir ahí, y pues que los inspire a tomar las acciones en Cristo que se deben tomar. Y recuerden, quien vive, Cristo, a su nombre, gloria, y a su pueblo, victoria. Ningún poder económico nos hará retroceder en la misión de salvarnos, nuestras almas, y salvar a los que nos rodean. Bendiciones a todos. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.